Hoy es 15 de abril, queridos amigos, una bendición muy especial para ustedes. Hoy es miércoles de la segunda semana de Pascua. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y como bien lo decimos en la Sagrada Eucaristía, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Un abrazo para ustedes, estamos a los pies del Maestro. En nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Y como bien lo dice esta canción que identifica nuestro programa, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios uno y trino, el Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo que santifica y que unge. Tres personas distintas, un solo Dios vivo y verdadero, son los que sostienen este programa. Es la Santísima Trinidad la que sostiene todo el mundo. Es Dios nuestro Señor, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por estos días de descanso que me regala, Señor, para recuperar plenamente la voz, para recuperar las fuerzas invertidas con amor desde mi corazón sacerdotal para todos ustedes y para mi comunidad. Bueno, nosotros seguimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuérdenlo muy bien, el tiempo pascual es el tiempo de renovar nuestro bautismo, es el tiempo para recordar toda el comienzo de la evangelización en la iglesia. Es el tiempo para degustar las bellezas de Cristo resucitado, el don del Espíritu Santo. Les invito para que tomen el libro de los Hechos de los Apóstoles. Son escasos 28 capítulos con una riqueza muy hermosa, una riqueza profunda. A tu disposición para comer. Muy bien, estamos en el capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Qué sucedió en ese capítulo número 3? Ocurrió el primer milagro que los apóstoles realizaron a una persona que estaba minusválida, que estaba en el piso pidiendo limosna, con su cabeza inclinada al piso, con su mano levantada pidiendo algo de dinero. Los apóstoles iban entrando al templo por la puerta hermosa, se llama, una de las puertas más, su nombre lo dice, más lindas y hermosas, y allí estaba aquel paralítico pidiendo limosna. Miren cómo el ser humano, en medio pues de sus dificultades, pide siempre dinero. Bueno, es verdad que una persona paralítica, sin poder trabajar, necesitando comprar el alimento, pagar los impuestos, claro que necesita dinero. El dinero pues es una realidad tangible que pues no es necesario, pero el dinero nos ayuda a cubrir nuestras necesidades. Desde luego lo más importante es la providencia de Dios, pero con el dinero podemos comprar el alimento, pagar nuestros servicios, velar por la familia. Necesariamente es una realidad que hay que solventar. Y esta persona que estaba allí en la puerta hermosa pedía una ayuda con su mano levantada, y los apóstoles realizan el milagro diciendo: oro y plata no tengo, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces, ese milagro invocando el nombre del Señor, ¿en dónde se llevó a cabo ese milagro? En la puerta hermosa del templo de Jerusalén. ¿A qué hora? A la hora nona,
más o menos las 3 de la tarde. Demuestra que históricamente los primeros cristianos seguían observando las prácticas cultuales judías y religiosas. A esa hora se reunían para hacer su oración y a esa hora iba Pedro y Juan en la Puerta Hermosa. Iban también a sus prácticas religiosas y cultuales, aunque ya eran justificados por la resurrección del Señor. Sin embargo, ellos iban al templo de Jerusalén y realizaban también allí sus deberes religiosos y se encuentran precisamente con este enfermito. Pues realizan el milagro y eso ocasiona que haya una tensión en el entorno religioso. El milagro ocurre en el centro religioso judío, ahí en el templo de Jerusalén, lo que generó el primer roce directo con las autoridades de la época. Esas tensiones se acentuarán en el capítulo 4 que veremos ya próximamente. Entonces, ese milagro genera una problemática entre los apóstoles que invocan a Jesús resucitado y toda la práctica religiosa judía. Claro, eso ocasionó una conmoción ahí en el templo y en los alrededores. Y en el capítulo 4, que seguramente ya, en la liturgia vamos en ese capítulo, pero estudiaremos detenidamente en el próximo programa, nos daremos cuenta cómo las autoridades judías interrogan a los apóstoles y se presentan una serie de prohibiciones y todo. Entonces, la predicación de Cristo resucitado y ese milagro generaron muchas tensiones y problemas. Esa fue prácticamente la primera persecución, el primer regaño, la primera prohibición de las autoridades judías a los apóstoles. Y luego de que fueron censurados, pues Pedro, en el capítulo 3, realiza una primera predicación de Cristo resucitado. Y entonces hay un ambiente cristológico, digámoslo así. Pedro hace una predicación de Jesucristo resucitado entre los muertos y de su corazón brota el primer discurso teológico dogmático. Entonces Pedro, en su discurso a las autoridades judías, nombra a Jesús como el siervo. Allí en el capítulo 3, ustedes lo pueden evidenciar, hay un episodio en esa predicación de Pedro en donde llama a Jesús como el siervo de Yahvé. Conecta a Jesús con el cántico o con los cánticos de Isaías del Antiguo Testamento, y eso lo conocían muy bien las autoridades judías. En la misma predicación, Pedro menciona a Jesús como el santo, como el justo, títulos que subrayan pues la inocencia de Jesús frente a la injusticia de los judíos y la ejecución en la cruz. Y también hace referencia a Jesús como el autor de la vida. Y esto es algo muy poderoso, porque ellos, los hombres mortales, las personas, las autoridades judías, mataron al que da la vida, el autor de la vida, dice el apóstol Pedro, y de tal manera habla él diciendo que Dios lo resucitó. 3 títulos cristológicos en una primera cristología de San Pedro, al hablar de Jesucristo, nuestro Señor, en ese capítulo número 3. Y eso en cuanto al mensaje de Cristo, cómo Pedro concibe a Jesucristo y lo enseña
en esa predicación en la calle, había toda la gente que estaba escuchando y todos aterrados. Y Pedro hace ese primer anuncio. Pero el apóstol Pedro también habla de Jesucristo el Señor. Hay una palabra que ustedes han escuchado mucho seguramente, pero que a veces desconocemos la profundidad de ese término, el querigma. Todo el mundo dice, el querigma es el primer anuncio, pero ¿qué es eso del primer anuncio? ¿Qué es el primer anuncio? ¿Qué es eso de querigma? Bien, querigma viene del griego kerizo, que significa anunciar, que significa evangelizar. Entonces, el apóstol Pedro hace el primer anuncio. ¿Qué es esto del primer anuncio? Es la primera predicación que Pedro hace a la gente, lo que la gente escucha por primera vez de Jesucristo. ¿Qué significa esto? En las parroquias hay querigma, debe haber querigma. ¿Y cómo es el querigma entonces en las parroquias? Es el primer anuncio que se le hace a los niños que están preparándose para recibir el bautismo o la primera comunión, o las personas que están un poco alejadas de la iglesia y se acercan a recibir los sacramentos. Entonces, el primer anuncio, el querigma, es la fuerza de la iglesia hablando de Jesucristo muerto y resucitado. El querigma es eso, el primer anuncio que una persona escucha del centro de nuestra fe, Jesucristo muerto y resucitado. Y eso fue lo que habló, lo que pronunció el apóstol San Pedro. El primer anuncio. La iglesia hace ese primer anuncio. La primera catequesis de Jesucristo la hizo allí el apóstol San Pedro. Qué bello esto. Ese es el capítulo 3 del libro de los Hechos. Un capítulo realmente corto, y les pido que lo tomen. Esos versículos sencillos del capítulo 3, en donde Pedro hace ese anuncio querigmático, ese anuncio cristológico, ese anuncio de gracia. Bueno, seguramente muchos en ese capítulo 3 quedaron perplejos al escuchar a Pedro de esa manera, y seguramente muchos abrazaron la fe. Bien, después de dar estas pinceladas pastorales, bíblicas, históricas, con dos rasgos superficialmente teológicos de este capítulo del libro de los Hechos, ahora tomemos el capítulo 3, pero no de los Hechos, sino del Evangelio según San Juan. Recordemos, estamos en el capítulo 3 de San Juan, que, como les decía en el podcast anterior, hace referencia al bautismo. Del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, en este capítulo 3 del Evangelio según San Juan, prosigue el diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, que como les dije anteriormente es un jefe judío, uno de los líderes religiosos de la época, él gustaba mucho de Jesús. Y este diálogo, que seguramente no fue una vez, ahí tenemos el capítulo 3 de San Juan, y podemos pensar que fue un diálogo en ese capítulo y ya no más. Pues seguramente hubo muchas ocasiones, hubo muchos diálogos entre Jesús y Nicodemo, y el apóstol Juan seguramente recogió los elementos más importantes de aquel diálogo y de las enseñanzas de nuestro Señor al respecto, y lo condensó seguramente en el capítulo 3. Esto que acabé de proclamar con todo mi corazón es el diálogo que están teniendo ellos dos. Y este diálogo se lleva a cabo en las, es decir, en un lugar en donde hay tranquilidad, donde hay serenidad, y en donde Nicodemo no está siendo visto, porque es inconcebible para un líder religioso, un jefe judío, que deje su sinagoga y deje allá a sus amigos y se reúna con Jesús. Entonces es ese ambiente de intimidad. Seguramente están en una casa, seguramente están a solas o con los discípulos, pero Nicodemo siempre buscaba como desaparecerse allá de su entorno religioso, inclusive familiar, para nutrirse de Jesús. Ese es un elemento importante, ¿verdad? Buscar. Es que Nicodemo tenía unos esquemas religiosos, judíos, del templo y de todo aquello, pero resulta que se va a escondidas a encontrarse con Jesús. Quiere él más, quiere conocer más, quiere profundizar, tiene curiosidad, y no importa, sino que va a encontrarse con el Señor. Y ese es un elemento importante, ¿verdad? No es lo que Nicodemo diga o como él diga, él baja un poquito la cabeza y va a buscar al Señor. Y el Señor pues le dice todo esto. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que el mundo tenga vida, para que el mundo no sea juzgado por él, sino salvado por él. Jesucristo habla de sí mismo como Hijo de Dios, Mesías y Salvador. Y nos regala una realidad muy bella que no podemos desconocer. El juicio. Dice el juicio, y se lo dice Jesús a Nicodemo y te lo dice a ti, me lo dice a mí. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Eso es lo mismo que San Juan escribió en el capítulo 1 que leímos el 25 de diciembre.
en el tiempo de Navidad, el prólogo de San Juan. Porque la luz vino al mundo y los suyos no la recibieron. Prefirieron las tinieblas a la luz. Esto es lo que dice Jesús. Ese es el juicio. Y es preferir. El asunto es elegir bien. El juicio consiste en que la luz vino, pero la gente prefirió las tinieblas. Bueno, eso es básico y eso es elemental. Lo que el Señor nos está diciendo es el problema de tomar partido, de decidir. Bueno, ¿tú quieres la luz? ¿Quieres acercarte a la luz? ¿Quieres vivir según la luz? La luz que te enseña la verdad, que te enseña el camino, que te da claridad, que te libera. ¿O quieres elegir las tinieblas donde te estrellas con todo, en donde te golpeas, donde tienes incomunicabilidad, donde no hay confusión, donde hay dudas? ¿Qué quieres? En eso consiste el juicio. Ahí está claro. Entonces, eso lo dice el Señor. Y para ello, pues el bautismo. En el bautismo, el Señor nos da todos los elementos para creer. En el bautismo, el Señor nos da todas las bellas herramientas para creer en Él, para escoger la luz. Un bautizado como tú o como yo no podemos apuntarle a vivir en las tinieblas y en el error, en las mentiras, en la esclavitud, haciendo las cosas perversamente mal. Por eso el Señor nos ha dado el bautismo, nos ha reengendrado, nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces la clave está en tomar una decisión. Y esa decisión sí que cuesta, ¿verdad? Verdad, cuesta mucho, pero es la decisión que te salva la vida. Seguiremos hablando de San Juan en el capítulo 3 y nos preparamos para el capítulo 5, que está de maravilla. Profundicemos en nuestro bautismo y que el Señor bendiga e ilumine a todos ustedes. Feliz miércoles, un abrazo muy especial.